Luisa de Marillac. La ternura entre los pobres. Entre dos testamentos. Después de la muerte de mi hijo, todos los bienes que le dejo pertenecerán a los pobres, a quienes después de él nombro por mis herederos. Es mi intención y voluntad que cuando no hubiere descendientes legítimos de mi hijo, sean los pobres los herederos de lo poco que Dios me ha dado. Querría colaborar en la tarea de la salvación de los pobres, si me fuera posible con mi propia vida, y morir como verdadera hermana de la caridad y sierva de los miembros de Jesucristo, por más que no merezca este honroso título. Era el 15 de diciembre de 1645. Atrás quedaban 54 años de búsqueda insaciable, muchas veces angustiosa, de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Por fin había encontrado Luisa de Marillac, viuda de Legras, el modo de servir a Dios. Dios estaba en los pobres, y Luisa amará, servirá y honrará a Dios en los pobres, con toda la ternura de su corazón de madre sensible y con toda la caridad de mujer cristiana. Dios mismo había puesto en el camino de Luisa algunas señales de ruta que con el tiempo la conducirían a los pobres. Dios hace bien las cosas. Primera señal de ruta. Poissy, a pocos kilómetros de París. Luisa de Marillac, nacida fuera del matrimonio, no conoció las delicias de la infancia en el seno de la vida familiar. Su padre, Luis de Marillac, señor de Ferrier y de Paranvillers, capitán de gendarmes de la Casa Real, no encontró mejor sucedáneo de casa familiar que este monasterio real de las dominicas de Poissy, ni mejor sustituta de la madre que Luisa no conoció que Sor Catalina Luisa de Marillac, monja destacada de la comunidad dominicana, tía abuela de la pequeña Luisa de Marillac. Sor Catalina haría de madre y de preceptora en este real monasterio, edificado donde nació San Luis, rey de Francia. En Poissy adquirió Luisa una sólida formación intelectual y espiritual. Junto a los fundamentos de la doctrina y la vida cristiana, aprendió las primeras letras, adquirió conocimientos de latín, de historia, de cultura general. En las largas veladas de los crudos inviernos, Sor Luisa contaría una y otra vez a su sobrina que el padre Santo Domingo, cuando era joven estudiante en el Estudio General de Palencia, al ver que había pobres que morían de hambre, vendió sus bienes personales, incluso sus valiosos libros manuscritos con anotaciones personales, para iniciar con estudiantes y profesores una ayuda permanente a los pobres. Y de la gran santa dominica Catalina de Siena, cuya intimidad con el Sagrado Corazón de Jesús y cuyos escritos espirituales conocía bien Luisa, su tía monja le explicaría cómo se dedicaba con frecuencia a visitar las casas de los pobres y enfermos más necesitados, especialmente contagiosos, para curarlos y atender sus necesidades. En el pequeño corazón de Luisa anidaron esos ejemplos de santos que amaron y sirvieron al pobre, al enfermo, con entrega y con ternura. El segundo encuentro con la pobreza tuvo lugar en la sencilla pensión de una señorita pobre. Allí tuvo que ir la joven Luisa de Marillac al dejar el Real Monasterio de las Dominicas. Y allí experimentó las estrecheces y dificultades de los pobres, y la necesidad de trabajar con sus manos para ganarse el pan de cada día y ayudar a la señora pobre que dirige la pensión. Luisa bordaba paños que luego vendía y entregaba el importe a la señora pobre. Así, hasta que pasó a vivir a casa de sus tíos,
los señores d'Attigy. Han pasado ya los años de la infancia, adolescencia y primera juventud. Iglesia de Saint-Gervais de París, día 5 de febrero de 1613. Luisa de Marillac tiene 22 años. Después de muchas dudas, inútiles intentos y solicitudes para entrar en un convento, Luisa contrae matrimonio en esta iglesia con Antonio Legras, secretario de María de Médicis, la reina regente. Aunque casada, Luisa nunca será la señora de Legras, porque el empleo del marido no pertenece a la alta nobleza. Seguirá siendo Mademoiselle. Luisa será siempre la señorita. Del matrimonio nacerá un hijo, Miguel Antonio, bautizado en la iglesia de Saint-Merry el 19 de octubre de 1613. El marido, buen cristiano, verá con buenos ojos que su esposa socorra a los pobres que llaman a su puerta. Aquella familia que, por privilegio especial, leía la Biblia, conocía la preferencia de Yahvé por los pobres y el lugar de predilección que ocupan en el corazón de Cristo. La señorita se sentía feliz socorriendo a los pobres que acudían a su casa, pero ni su matrimonio ni su maternidad lograron calmar la ansiedad de su corazón, ni apagar su sed, ni llenar su vida. Dios va guiando sus pasos hacia la luz en medio de la noche oscura del sufrimiento. Ella misma lo escribiría en sus meditaciones. Las almas a quienes Dios llama al sufrimiento deben amar mucho este estado y creer que, sin una asistencia muy particular suya, no pueden serle fieles. Dios me ha hecho la gracia de conocer que es su voluntad que vaya a Él por medio de la cruz. En efecto, Dios quiso en su bondad que desde mi cuna estuviese marcada con ella. En todas las épocas de mi vida, casi nunca me ha privado de ocasiones de padecer. Y después que su gracia me ha hecho querer y desear muchas veces este estado, tengo la esperanza de que su bondad ha de darme la gracia de hacer su santísima voluntad. Yo le he pedido con todo mi corazón que, aunque me sea muy penoso, me ponga en el lugar y el estado más adecuados para cumplir su voluntad. Esta iglesia de San Nicolás de Champs fue testigo de que el Señor escuchaba las súplicas angustiadas de la señorita, que no había desterrado aún la idea de ser religiosa contemplativa capuchina. En plena noche oscura, recibió la luz de lo alto, según escribiría 20 años más tarde. El día de Santa Mónica del año 1623 me hizo Dios la gracia de hacer voto de viudez, si Dios llamaba a mi marido. El día de la Ascensión tuve un gran abatimiento de espíritu por la duda que me asaltó de si debía dejar a mi marido, para tener más libertad para servir a Dios y al prójimo. Tenía aún otra gran pena, a causa de la duda de la inmortalidad del alma. Esto me hizo estar desde la Ascensión hasta Pentecostés en un sufrimiento increíble. El día de Pentecostés, estando oyendo misa o haciendo oración en la iglesia de Saint Nicolás de Champs, en un instante fue iluminado mi espíritu sobre estas dudas. Se me advirtió que debía seguir viviendo con mi marido y que vendría un tiempo en que me hallaría en estado de hacer voto de pobreza, castidad y obediencia, y que esto sería en alguna pequeña comunidad en la que algunas harían lo mismo. Me pareció entonces que estaba en un lugar destinado a servir al prójimo, pero no podía entender cómo podría ser esto, puesto que había de estar yendo y viniendo de un lado para otro. La pena de la duda sobre la inmortalidad del alma se me quitó con la seguridad que sentía en mi espíritu de que era Dios quien me había manifestado lo que queda dicho y de que, existiendo Dios, no debía yo dudar de lo demás. Lo que se conoce como luz de Pentecostés, que Dios le envió en esta iglesia, es una nueva pista de ruta. Se va estrechando el círculo. Luisa está ya cerca del tesoro escondido. Cuando lo encuentre,
lo dejará todo para servir a Dios en los pobres. A ese tesoro la conduciría el Señor paso a paso. Luisa quedó viuda después de cuidar intensamente a su marido hasta que murió el 21 de diciembre de 1625. Pero Dios había puesto en su camino al hombre providencial, Vicente de Paúl. Vicente conducirá a Luisa hasta el tesoro escondido, la caridad de Cristo, que apremia. Desde su juventud, Luisa había bebido la espiritualidad cristiana en varias fuentes. Una le llegaba de España. Luisa era asidua lectora de la Guía de Pecadores del dominico andaluz Fray Luis de Granada, que tuvo una gran influencia en aquellos años. Otra fuente fue La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Definitiva fue la lectura de la introducción a la vida devota del obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, tan admirado por Luisa y tan relacionado con Vicente de Paúl. Bien porque las monjas de la Visitación, fundadas por San Francisco de Sales, le hablaran de Vicente de Paúl, o porque se lo indicara su director espiritual, Pedro Camus, la señorita Luisa de Marillac, viuda de Ledras, encontró por fin la orientación definitiva de su vida y de su espiritualidad, al lado del sacerdote providencial, Vicente de Paúl. Luisa buscaba a Dios, y lo encontró en los pobres, junto a Vicente de Paúl, el señor Vicente. Luisa abandonó su residencia matrimonial cerca de la parroquia de Saint-Méry, donde había bautizado a su hijo Miguel Antonio, y se trasladó a la calle de San Víctor. A 4 pasos tenía la parroquia de San Nicolás Chardonnay, donde estudiaría su hijo ya adolescente. Pero sobre todo, estaba cerca el colegio de Beaux-Enfants, donde el señor Vicente tenía su residencia. Aunque el primer contacto no despertó entusiasmos mutuos en ninguno de los dos santos, poco a poco vieron la mano de Dios en aquel encuentro providencial para la historia de la Iglesia. De 1625 a 1629 fueron 4 años de desierto espiritual para Luisa. En su piso de San Víctor hace una auténtica vida de retiro espiritual continuado bajo la dirección del señor Vicente. Confecciona prendas para los pobres y ornamentos para la iglesia, distribuye limosnas, hace encargos de caridad de parte de Vicente de Paúl. Y no deja su estricto reglamento de vida en el mundo, con su riguroso horario de oraciones, en su casa y en la parroquia, hasta que recibe la misión de visitar las caridades. Al fin, en mayo de 1629, Vicente de Paúl la envía. Vaya pues, señorita, en nombre de nuestro Señor. Ruego a su divina bondad que le acompañe, que sea su consuelo en el camino, su sombra contra el ardor del sol, el amparo de la lluvia y el frío, lecho blando en su cansancio, fuerza en su trabajo, y que finalmente la devuelva con perfecta salud y llena de buenas obras. Van a ser unos años de intenso trabajo como visitadora itinerante de las caridades de París y de fuera. Vicente la tendrá al corriente de lo que ocurre por París. A través de sus cartas le informa de los avatares de su hijo, no muy decidido a ser sacerdote. Pero Luisa está tan entregada a las caridades o cofradías parroquiales de caridad que nada ni nadie la harán desistir. Ni los problemas de su hijo, que está en manos de Dios, ni las calumnias que propalan contra ella, ni siquiera la decapitación de su tío, el mariscal Jean-Louis de Marignac, en la plaza pública. Serán años de rica experiencia que le servirán para la gran obra de su vida, la compañía de las hijas de la caridad. El señor Vicente aún no le da luz verde a la idea de organizar a algunas buenas aldeanas que se les ofrecen para el servicio más humilde y permanente en las caridades. Pero hay una aldeana que ha causado impacto en Vicente y en Luisa. Es Margarita Nassau, de Suresnes. Una pobre vaquera sin formación. De ella diría más tarde el señor Vicente. Margarita Nassau
fue la primera hermana que tuvo la suerte de indicar a otras el modo de enseñar a las niñas y de asistir a los enfermos sin haber aprendido ella misma más que de Dios. Instrucción a las niñas, cuidado de enfermos. Dos servicios que Luisa asumirá con entrega, competencia y ternura. Luisa conoció a Margarita en su aldea, Suresnes, en la segunda visita a la cofradía en diciembre de 1629, y posiblemente fue ella quien la condujo a Vicente. Como Margarita, eran necesarias otras aldeanas para hacerse cargo de los menesteres que las damas que atendían las caridades no estaban en disposición de realizar debido a su categoría social. Pero en el calvario de Luisa aún cabía otro sufrimiento. En febrero de 1633, en este hospital de San Luis, muere la joven Margarita, víctima de la peste. Su entrega sin límites la había llevado a compartir su lecho con una enferma apestada. Aún no había nacido jurídicamente la Compañía de las Hijas de la Caridad, pero para el señor Vicente, para la señorita Legras y para todas las hijas de la caridad, Margarita es la primera hija de la caridad, el modelo, la que, como el grano que cae y muere, produce el fruto del nacimiento de la Compañía. Sería el mismo año, en la parroquia de Saint-Nicolas Chardonnay, el 29 de noviembre de 1633. En adelante, la vida de Luisa, puesta por Vicente al frente de las hijas de la caridad, correrá paralela a la Compañía. Los últimos 27 años de vida de Luisa serán los primeros de las hijas de la caridad. El 25 de marzo de 1634, fiesta anual para las hijas de la caridad, Luisa hace voto de dedicarse plenamente al servicio de los pobres. Ese mismo año se aprueba el reglamento provisional de la Compañía. Las hermanas comienzan a trabajar en el Hospital de París, el famoso Hôtel Dieu, el Hospital de París para pobres, a ambos lados del Sena, junto a Notre Dame. E inician uno de los servicios que, por lamentable necesidad, continuarán en la historia a lo largo y ancho de este mundo: ayudar en las fronteras devastadas por la guerra. Dos años más tarde, Luisa y sus primeras 15 hijas de la caridad dejan la calle San Víctor y la parroquia de Saint-Nicolas Chardonnay, que las vio nacer, para trasladarse a la Chapelle, más cerca de San Lázaro, que ya era el centro de la gran acción caritativa del señor Vicente. La Chapelle era entonces una pequeña aldea al norte de París. El ambiente aldeano era más adecuado a la sencillez y humildad de las primeras siervas de los pobres y enfermos. París, tan remiso a ensalzar con algún signo la figura de Santa Luisa, ha dedicado recientemente esta plaza a Luisa de Marillac, en el lugar en que vivió con sus hijas hasta 1641.
A unos kilómetros de París, en Saint-Germain-en-Laye, aceptan la asistencia en un hospital para soldados enfermos, a instancias de la reina. Y poco después tiene lugar la fundación en Richelieu, para enfermos y para instrucción de niñas sin cultura. Pero la fundación de máxima importancia, para aquel momento y para el futuro de la compañía, pues sirvió de modelo, fue Angers. En 1639, la señorita y el primer grupo de la nueva comunidad llegaron a Angers para hacerse cargo del Hospital de San Juan, considerado como el primer hospital de Francia, que entonces se hallaba en desastroso estado de abandono. A pesar de una grave enfermedad que hizo temer por su vida, Luisa consideró tan importante esta primera fundación lejos de París, que quiso emprender el duro viaje hasta Angers. Aunque el estado del hospital era lamentable, la belleza de cúpulas, columnas y claustro alegraría el corazón de Luisa, tan sensible al arte. En 1641 marca el traslado de la comunidad de Luisa, de La Chapelle a Saint-Denis, enfrente de San Lázaro. Es la tercera, y para Luisa definitiva, casa madre de la pequeña compañía, ubicada en el mismo lugar en que hoy se levanta una entidad bancaria, entre San Lázaro y la parroquia de San Lorenzo. Allí, el 25 de marzo del año siguiente, 1642, hacen los primeros votos 4 hijas de la caridad, con Luisa de Marillac. Otra fiesta muy señalada en la vida de Luisa y de las hijas de la caridad es Pentecostés. No solo por la luz de Pentecostés, que tanto iluminó a Luisa sobre su futura obra en la iglesia de Saint-Nicolas de Champs, sino por el prodigioso accidente de la caída del techo en la víspera de Pentecostés de 1642. Fue un milagro que no aplastara bajo los escombros a Luisa, a Vicente y a las damas que tenían que reunirse allí en el preciso momento del hundimiento. Lo evocaría luego Luisa en sus escritos espirituales. El día y tiempo en que Dios nos permitió reconocer su divina providencia en el tan señalado suceso de la caída del techo de nuestra casa, me han traído a la memoria el trastorno interior en que me hallaba cuando su bondad me dio luz y conocimiento. De pronto me vino el pensamiento de que toda nuestra compañía debía tener singular devoción a la fiesta de Pentecostés y de un modo particular una dependencia absoluta de la divina providencia. Así van transcurriendo los días, los meses, los años, entre el desvelo por todas y cada una de las hermanas en las distintas fundaciones, el sacrificio de no poder atender personalmente a los enfermos.
la constante preocupación por su hijo Miguel Antonio, que no acaba de encontrar su puesto en la vida, y la frecuente comunicación con el señor Vicente, que comparte plenamente todas las inquietudes y problemas de la señorita de Marillac. Las fundaciones se multiplican dentro y fuera de París. La pequeña compañía va dejando de ser una familia reducida. Es urgente contar con la aprobación oficial de la Iglesia. Así lo solicita la señorita de Marillac con el señor Vicente, al obispo de París, Juan Francisco de Gondi, cuya hermana era priora en el convento de las dominicas de Poissy. En la mente de Luisa está claro que el nombre de la institución es Compañía de las Hijas de la Caridad, cuya aprobación como cofradía se pide al arzobispado de París con el deseo de depender de la Congregación de la Misión, fundada por Vicente de Paul. Un decreto de 20 de noviembre de 1646, firmado por Monseñor Juan Francisco de Gondi, aprobaba la compañía como cofradía dependiente del arzobispado de París y nombraba director a Vicente de Paul. Meses antes, el 26 de julio de 1646, Luisa, esta vez con buena salud, partía hacia Nantes con 5 hermanas destinadas a la nueva fundación. Otra fundación importante que quiso llevar a cabo personalmente. Según los lugares de destino, realizaban el viaje en los coches de caballos que cubrían los trayectos, aunque con frecuencia Luisa y las hermanas utilizaban las embarcaciones, aprovechando la vía fluvial del Loira. Sin embargo, la presencia de Luisa en la casa madre de París se hacía cada día más imprescindible. Así se lo recordaba el señor Vicente, y Luisa así lo entiende. En adelante, apenas abandonará la casa central de las Hijas de la Caridad, desde la que se atienden las necesidades de las ya numerosas comunidades y las solicitudes de tantos puntos de Francia que reclaman la presencia de las siervas de los pobres enfermos. Una de las pocas salidas fue a Bicêtre, antiguo castillo extramuros de París, que Luis XIII convirtió en hogar de veteranos. Las damas de la Caridad querían, desde 1643, que Bicêtre fuera el gran hogar para los niños expósitos y que las Hijas de la Caridad se hicieran cargo del servicio. Luisa ofreció todo tipo de resistencia, por lo enorme y abandonado que estaba Bicêtre. Pero al fin, en julio de 1647, las damas se salieron con la suya, y Vicente dio la orden de enviar algunos niños a la inmensa casa cuna de Bicêtre. Los problemas no tardan en presentarse, y es Luisa quien decide ir personalmente a Bicêtre para solucionarlos. Para Luisa, el servicio a los niños abandonados era servir a Dios hecho niño en Jesús. Sentía profundamente sus problemas y escribía al señor Vicente: Desde que están en Bicêtre han muerto 52 niños y ahora mismo tenemos unos 15 o 16 que están muy malitos. Espero que cuando todo esté organizado no se nos irán tan deprisa. Además de la instrucción a las muchachas sin cultura, servicio que había iniciado Margarita Nassau, los niños y niñas abandonados o expósitos que las hermanas recogían también serían beneficiarios de la formación que desde los orígenes han tenido en las Hijas de la Caridad buenas pioneras. La misma Luisa, que tanto valoraba la formación, había redactado un catecismo para uso de las hermanas en la enseñanza de la doctrina cristiana. Mientras tanto, los problemas llovían sobre las débiles espaldas de Luisa. Y Bicêtre fue, desde sus inicios, un foco de preocupaciones ya previstas por la señorita. En 1650 decidieron dejar Bicêtre y trasladar a los niños a las casas cuna que el señor Vicente había organizado. Pero Bicêtre no agotaba los problemas y preocupaciones. Había calumnias contra las hermanas, conflictos comunitarios, escasez de hermanas para tantas necesidades que las reclamaban: niños abandonados, pobres, ancianos, enfermos, galeotes. Desde la década de los 30,
la señorita había puesto todo su esmero y ternura en prestar auxilio a los galeotes. El señor Vicente era capellán de los galeotes, y con su empeño había conseguido que se suavizara el trato a los galeotes en la Conciergerie y otras cárceles parisinas, e incluso obtuvo de las autoridades una torre junto al Sena, a donde trasladó a los galeotes. Luisa y sus ayudantes colaboraban entre aquellos rudos hombres, expuestas a todo tipo de peligros e insultos. El 18 de enero de 1650, un respiro para Luisa, entre tantas pruebas. Su hijo contraía matrimonio en la desaparecida iglesia del Salvador, de la que las hermanas guardan algunos cuadros. Para Luisa, a quien decía Vicente, sois más madre de lo que se acostumbra, el ver a su hijo casado y con un buen empleo fue un alivio considerable. Año y medio después, la señorita era abuela del fruto de aquel matrimonio, Renata Luisa, que en la compañía se la conoció cariñosamente como la hermanita. Las circunstancias políticas son adversas. París y parte de Francia están asoladas por la guerra, y las hermanas han de atender a los heridos en el frente. Sin embargo, la guerra no impide que salgan de Francia las primeras hermanas destinadas al extranjero, Polonia. Luisa despide a las 3 hermanas en septiembre de 1652. Polonia, la católica Polonia, no era tierra de misión, pero el gesto de enviar hermanas a un país tan lejano es sintomático de la apertura que Luisa imprime a la compañía, siempre dispuesta a acudir al grito de los pobres, llegue de donde llegue. Para el amor no hay fronteras. En febrero de 1653, el ya amplio abanico de servicios de las hijas de la caridad se abría a otro tipo de pobreza, los ancianos de clases trabajadoras. Fue una nueva opción del señor Vicente, que destinó 100.000 libras de una limosna para adquirir una residencia cercana a San Lázaro con el título de El Nombre de Jesús, aunque la señorita la llamaba cariñosamente la pequeña familia o los pobres obreros. La compañía seguía creciendo. A los 22 años de su nacimiento había ya 143 hijas de la caridad, más las que habían muerto o aún no habían hecho los votos. Estaban en casi todos los frentes de pobreza y miseria. Era la hora de la confirmación definitiva por parte de la Iglesia. El cardenal de Retz, arzobispo de París, Juan Francisco Pablo de Gondi, aprobaba definitivamente la compañía y confiaba su dirección a Vicente de Paúl y a sus sucesores al frente de la Congregación de la Misión. El 8 de agosto de 1655, el señor Vicente veía establecida la compañía y reconocía públicamente de quién era el mérito de aquellos años que fraguó en una obra que todos admiraban. Se debe, después de Dios, a la buena administración de la señorita, regla viva, modelo de las demás, maestra, tanto por su ejemplo como por sus palabras. Todas las hermanas asintieron unánimes. Todas aceptaron las normas de la compañía. Todas renovaron su disponibilidad para ser enviadas a donde la pobreza reclamara sus servicios. Luisa, aunque algo confusa por las alabanzas públicas del señor Vicente, estaba radiante de gozo y de gratitud al Señor. Y evocaba la consagración que había hecho de la compañía a Nuestra Señora en Chartres. Así se lo explicaba al señor Vicente. El lunes 17 de octubre de 1644, día de la dedicación de la iglesia de Chartres, lo dediqué a ofrecer a Dios los designios de su providencia sobre la compañía de las hijas de la caridad, consagrándosela sin reserva y pidiéndole que la destruyera si su establecimiento fuese contra su santa voluntad, y que por las súplicas de la Santísima Virgen, su madre y guardiana, le concediese la pureza que le es tan necesaria.
y viendo cumplidas en la Virgen Santísima las promesas hechas por Dios a los hombres, y en la realización del misterio de la Encarnación, satisfechos los deseos de la Santísima Virgen, pedí al Señor para la compañía esta fidelidad por los méritos de la sangre del Hijo de Dios y de María, y que Él mismo fuese el lazo fuerte y suave de los corazones de todas las hermanas, para honrar la unión de las tres divinas personas. María estuvo siempre presente en todos los momentos importantes, difíciles o gozosos de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Aquel histórico 8 de agosto de 1655 terminaba el solemne y sencillo acto de establecimiento de la Compañía con esta oración del señor Vicente. Oh bienaventurada Virgen, tú que hablas por los que no tienen voz y no pueden hablar por sí mismos, te suplicamos, estas buenas hermanas y yo, ayudad a esta pequeña compañía, haced que progrese y se perfeccione una obra que está entre las más hermosas de la tierra. El histórico acto no era ninguna meta, era un punto de partida, un lanzamiento a servir más y mejor. Sus amos, los pobres, eran cada día más y más exigentes. Y pobres entre los pobres eran los que, por boca de Vicente de Paúl, reclamaban un nuevo servicio de las hermanas. Los dementes, tan pobres que por no tener, no tienen ni la inteligencia y la voluntad que les hace personas. El primer establecimiento para dementes se erigió frente a la actual casa madre de la Compañía. Mientras tanto, la salud de Luisa iba debilitándose, gastada por tantas preocupaciones. Su unión con Dios iba en aumento progresivo. El adiós al mundo y el abrazo con el Padre Celestial estaba próximo. El párroco de San Lorenzo estaba sobre aviso. Era la feligrés más importante que tenía. Infectada de gangrena, que se manifestó en el brazo izquierdo, entró en agonía el 4 de febrero y se prolongó hasta el 15 de marzo de 1660. Recibió el viático de manos del párroco de San Lorenzo y, rodeada de sus hijas y de su familia, entró en diálogo íntimo con Dios, que continuó en el cielo. Fue enterrada en su parroquia, San Lorenzo, el 17 de marzo, en su capilla favorita, la Visitación. Sobre su sepultura, una sencilla cruz con la inscripción Spes Unica. Su esperanza única había sido Jesucristo. Ya no lo era. Al que esperaba lo poseía plenamente para toda la eternidad. Había nacido en París en 1591, en la alta familia de los Marillac. Moría en París el 15 de marzo de 1660, sierva de las siervas de los pobres enfermos.
A su hijo le había dejado en testamento lo poco que le quedaba. A sus hijas les dejó como testamento su última exhortación desde el lecho de muerte. Mis queridas hermanas, sigo pidiendo a Dios su bendición para vosotras y le ruego que os conceda la gracia de perseverar en vuestra vocación para poder servirle en la forma que Él os pide. Cuidad mucho el servicio a los pobres y sobre todo vivid en una gran unión y cordialidad, amándoos unas a otras para imitar la unión y la vida de nuestro Señor. Pedid mucho a la Santísima Virgen que ella sea vuestra única madre. Entre los dos testamentos, toda una vida de intenso amor, porque la caridad de Cristo nos apremia. Más fuerte que la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Poco después de la muerte de Luisa, el señor Vicente reunía a las hermanas que habían convivido con la santa para evocar su ternura, su amor, su entrega, sus virtudes. Y Vicente estaba de acuerdo con lo que decían las hermanas. Sentía gran cariño por los pobres y le gustaba mucho servirles. Yo la vi recoger a los pobres que salían de la cárcel. Les lavaba a los pies, les curaba y les vestía con la ropa de su hijo. Ponía mucho interés y deseaba mucho que la compañía se conservase en el espíritu de humildad y de pobreza. Decía con frecuencia: somos criadas de los pobres, por lo tanto, hemos de ser más pobres que ellos. Demostraba el mismo cariño a todas las hermanas. Se preocupaba mucho de la salvación de las almas. Tenía mucha vida interior y pensaba mucho en Dios. La vida de la señorita Legrand es un espejo en el que hemos de mirarnos. Tenía gran caridad y paciencia con nosotras. El amor de Luisa estaba vivo en aquellas hermanas y permanece vivo hoy en sus miles de hijas de la caridad. Las lecciones de caridad que de obra y de palabra transmitió a sus hijas son hoy una prolongación de la ternura de Santa Luisa entre los pobres del siglo XX. Las primeras hermanas fueron testigos de la vida de amor y servicio de Santa Luisa a los pobres. Pero para todas las hijas de la caridad de todos los siglos, Santa Luisa dejó preciosos escritos inspirados en el Evangelio de Jesús. ¿Cómo hay que amar y servir? Donde Luisa puso sus ojos, sus hijas ponen sus manos. Donde Luisa puso su corazón, sus hijas quieren poner toda su vida. Comenzamos con los niños. Fueron la debilidad del señor Vicente y de la señorita. Cuando las hermanas entren por la mañana en la sala de los niños, se pondrán de rodillas para ofrecer a Dios todos los servicios que van a prestar a la infancia de nuestro Señor en la persona de sus tiernos hijos. Mis queridas hermanas,
Dios sea bendito por las fuerzas y valor que os comunica en todos vuestros trabajos. Estáis haciendo proezas maravillosas. Os ruego que no dejéis de enviarnos a todos los niños que ya sepan andar y que hagáis destetar a los que tienen más de 18 meses. Si la señorita Legrand pudiera tener ángeles, tendría que darlos para servir a esos niños inocentes. Nuestra hermana, que está con los galeotes, vino a verme ayer, deshecha en lágrimas, porque no puede conseguir pan para sus pobres hombres. Pide prestado y mendiga por todas partes para ello, con mucho trabajo y sufrimiento. Queridas hermanas, considerad esta acción como algo importante, hecha puestos los ojos en Dios. Proponeos imitar la gran mansedumbre del Hijo de Dios. Es necesario pensar con frecuencia qué es lo que Dios pide de vosotras, es decir, gran dulzura con los pobres. En modo alguno debéis discutir con los forzados a galeras. No debéis hacerles ningún reproche ni hablarles con dureza, sino tener gran compasión de ellos, tanto por su estado espiritual como por el corporal, que es tan de compadecer. No sé si os he dicho que nuestra Sor Ana Hardemont ha dado comienzo al establecimiento para el servicio de los pobres enfermos y dementes. Qué verdad es que las almas que buscan a Dios lo encuentran en todas partes, pero especialmente en los pobres. Nuestra vocación de siervas de los pobres es para nosotras una invitación a la dulzura, a la humildad y a la condescendencia que hemos de tener con el prójimo. La mansedumbre, la cordialidad, la condescendencia han de ser el ejercicio propio de las hijas de la caridad, del mismo modo que la humildad, la sencillez, el amor a la humanidad santa de Jesucristo, que es la perfecta caridad, son su espíritu. Os ruego que no dejéis de lavar los pies a los enfermos cuando ingresen, de ponerles ropa limpia y tratarlos con gran dulzura y caridad. Vuestra obligación es que los enfermos tengan las medicinas y el alimento a su hora. Las hermanas tendrán gran cuidado de que los enfermos más débiles, que no pueden comer carne ni pan, tomen cada 3 horas caldos, huevos, alternando unos con otros, y además algún dulce que llevarse a la boca. Les darán jalea y consomé. Los enfermos que no beban vino tomarán tisana o agua azucarada. Mis queridas hermanas, no basta con ser hijas de la caridad de nombre, no es bastante estar al servicio de los pobres en un hospital. Hay que tener las verdaderas y sólidas virtudes que sabéis que han de poseer para llevar a cabo esta obra en la que tenéis la dicha de estar empleadas. Sin ello, hermanas mías, vuestro trabajo será casi inútil. Que vuestra conducta con los enfermos no sea por cumplir, sino muy afectuosa, hablándoles y sirviéndoles de corazón, informándoos particularmente de sus necesidades, hablándoles con dulzura y compasión, procurándoles, sin ser importunas ni apremiantes, la ayuda a sus necesidades.
pero sobre todo de su salud. No salgáis nunca de casa de un pobre sin haberle dicho una buena palabra. Luisa de Marillac al señor Chantre de Notre-Dame. El gran número de pobres que hay en el arrabal de San Dionisio me ha inspirado el deseo de ocuparme de su instrucción, considerando que si las pobres niñas permanecen en su ignorancia, es de temer que ésta fomente la malicia. Dios será glorificado si los pobres pueden enviar libremente a sus hijas a la escuela sin tener que abonar cantidad alguna y sin que las personas ricas puedan impedirles tal bien. Espero que me comuniquéis vuestras noticias, en particular la forma que tenéis de enseñar a las pequeñas. Os ruego que acojáis lo más que podáis a los pobres. Sor María debe dedicarse a la escuela. No es que no pueda ir a visitar a los enfermos y prestarles algún servicio en lo que pueda para satisfacer su caridad, pero será sin perjudicar a las niñas en la escuela, a quienes ha de continuar instruyendo en el temor y en el amor de Dios, más que enseñarles a hablar mucho de ello. Instruid a vuestras pequeñas con dulzura, pero sobre todo no dejéis pasar falta alguna sin corregirla. Queriendo considerar la obra de la residencia de ancianos del Nombre de Jesús delante de Dios, me ha venido al pensamiento no considerarla como designio de los hombres, sino inspirada por Dios a sus servidores. La considero excelente, puesto que busca la gloria de Dios en el cumplimiento de su santa voluntad. Las personas acogidas en este lugar serán ayudadas no solo en la instrucción, sino también en el buen empleo del tiempo, participando así en el mérito de la vida y muerte de Jesucristo para su salvación eterna. Una verdadera hija de la caridad pertenece a Dios para el servicio de los pobres. Sobre todo, sed muy amables y cariñosas con los pobres. Ya sabéis que son nuestros señores, a los que debemos amar con ternura y respetar profundamente. No basta con que tengamos estas máximas en la memoria, sino que hemos de demostrarlo con nuestros cuidados caritativos y afables. Continuad sirviendo a nuestros queridos amos, los pobres, con gran dulzura, respeto y cordialidad, viendo siempre a Dios en ellos. Continúan, modificadas unas, agravadas otras. Siempre habrá pobres sobre la tierra, decía Moisés a su pueblo. Siglos después lo recordaría Jesús. 1900 años más tarde, seguimos comprobando esta verdad. Los pobres de siempre siguen reclamando el servicio de sus criadas, las hijas de la caridad. Los nuevos pobres, enfermos del SIDA, víctimas de la droga, marginados y emigrantes, saben también a qué puerta llamar, qué corazón tocar, a las hijas de la caridad, que como Santa Luisa de Marillac, quieren ser la ternura entre los pobres de su tiempo, sus amos de hoy. Mientras las hijas de la caridad escuchan el grito desgarrador de las viejas y nuevas pobrezas, en su corazón resuena la voz de Santa Luisa. Parece que me estoy viendo en medio de todas vosotras, al servicio de nuestros queridos amos, los pobres. ¡Qué dicha tenéis! Ánimo, pues, queridas hermanas, hacedlo con un corazón grande, lleno de puro amor de Dios, que nos lleve siempre a amar las rosas en medio de las espinas. Llegará el día en que solo habrá rosas sin espinas. Será cuando, al atardecer de la vida,
seamos examinados sobre el amor. Entonces, las hijas de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac, urgidas por el amor de Cristo, que hayan sido entre los pobres la ternura de Jesús, escucharán de labios del mismo Jesús: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.